que una de las maneras como el diablo viene a atacarnos en nuestra mente es a través de culpabilidad. Y si él logra hacernos sentir culpables, hacernos sentir condenados, él va a manipularnos y va a lograr hacer lo que él quiere hacer con nosotros. Hola, hola a todos, bienvenidos a nuestro primer podcast realizado por Fama y Fe. Este va a ser un espacio donde vamos a estar hablando de manera más relajada, temas que van a ser prácticos para nuestra vida como creyentes y vamos a iniciar con un episodio espectacular. Este año Dios ha dado una palabra y es que este es el año del favor y de la gracia, pero hoy tenemos un invitado que nos va a introducir a entender el favor y la gracia de Dios desde un pacto de sangre. Entonces, con ustedes, el pastor Luisca. Bienvenido, pastor, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes y gloria a Dios por el primer episodio de muchos que más que van a ver edificando nuestra fe y llevando esa palabra a más personas. Así es. Entonces, bueno, quiero que de una vez nos introduzca hablando pues del favor y la gracia de Dios, cómo ella es aplicada a nuestras vidas. Ok, primero debemos entender que la gracia se hizo disponible por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el Antiguo Testamento veíamos sombras de esa gracia de Dios cuando Dios proveyó al pueblo de Israel que se podían acercar, aún fallando, se podían acercar a Él por medio de sacrificios de animales inocentes. Había una manera de que el hombre se podía acercar a Dios por medio de ese sacrificio de un cordero, así que derramaba su sangre. Pero ahora en una mayor revelación es Jesucristo que ha derramado su sangre por nosotros y hoy podemos acercarnos confiadamente por medio de ese sacrificio a su presencia. Y Él hace disponible toda la gracia. ¿Qué es gracia? La gracia es la habilidad de Dios, es el poder de Dios disponible para nosotros. Esa gracia que nos ayuda a hacer el propósito, que nos ayuda a vivir una vida santa, nos ayuda a servir. Es una gracia que nos ha provisto de salvación. El hombre no podía ser salvo por su propia habilidad, pero Dios proveyó salvación por medio de la obra de Jesús. Eso sería la gracia de Dios. Súper. Y su merced nos está hablando de sacrificio, de sangre, y sabemos que Jesús vino, murió, se entregó a sí mismo, y cómo ese sacrificio vino a quitar o abolir todo lo que de pronto el hombre había tratado de hacer por sus propias obras para acercarse a Dios, y cómo Jesús viene y quita eso y nos introduce en esa gracia. Perfecto. La escritura dice que la paga del pecado es la muerte. O sea que si nosotros pecábamos, obviamente lo que merecíamos era morir. Y Dios proveyó que a través del derramamiento de sangre, ya sea de sangre inocente, nosotros en el Antiguo Testamento se le llamaba como cubrir una expiación por el pecado. Pero cuando Jesús vino y ofreció su sangre, no cubrió solamente nuestro pecado, sino que hizo remisión, quitó nuestro pecado. Entonces, la sangre de Jesús actúa mejor que lo que actuaba la sangre de los animales, porque la sangre de Jesús hizo una remisión completa de nuestro pecado. Entonces, cuando usted y yo nos acercamos delante de Dios, ya no debemos tener una conciencia de pecado, porque lo que hizo espiritualmente la sangre de Jesús es quitar todo pecado delante de nosotros y delante de Dios. Y ya quita también esa conciencia de pecado que nos acusaba y no nos permitía acceder delante de Dios. Súper. O sea, eso fue una vez y para siempre, dice Hebreos. Una vez, exacto, una vez y para siempre. La obra fue perfecta, el sacrificio que hizo Jesús fue perfecto. Y es que en el Antiguo Testamento lo que dice la Escritura es que cada año se hacía un día de expiación, donde se traían dos corderos, uno se degollaba y la sangre se presentaba ya en el lugar santísimo, y el otro, que era un cordero, donde el sacerdote, el sumo sacerdote, oraba y los pecados del pueblo pasaban a ese cordero y era después enviado al desierto. Jesús hizo las dos cosas, derramó su sangre, pero también cargó con nuestros pecados y llevó todo pecado que tenía delante de nosotros. Entonces el sacrificio de Jesús fue perfecto, gloria a Dios, y eso es parte de su gracia y lo que Jesús ofreció. Entonces nosotros necesitamos también tener fe en la sangre de Jesús. Y también la Escritura nos dice que entre más conocemos,
¿sí? Entre más escuchamos de la palabra de Dios, viene fe a nuestros corazones. Entonces, entre más oímos acerca de la sangre de Jesús, entre más conocemos de la sangre de Jesús, vamos a vivir en los beneficios de lo que es el nuevo pacto. Si desconocemos lo que hizo la sangre de Jesús, si desconocemos esa obra, pues no vamos a vivir en esos beneficios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bueno, sabemos que la sangre trajo vida eterna, provisión, restauración, todo eso, pero como creyente, ¿cómo lo puedo vivir a diario? ¿Cómo puedo vivir? A través de una conciencia? Yo necesito tener conciencia de lo que la sangre ha significado primero en el cielo, ¿sí? Pero también en mi propia vida. Entonces, un ejemplo es, el diablo nos va a atacar a través de pensamientos, a través de engaños, como Condenación. condenación, temor, ¿sí? Y nuestras emociones y en nuestra parte del alma podemos ser afectados, aún en nuestro cuerpo. Cuando en el Antiguo Testamento Dios, hablando acerca del pueblo de Israel, les dijo que la manera como ellos podían encontrar protección era aplicar la sangre en los dinteles de las puertas, ¿sí? Y cuando viniera el espíritu de muerte a traer muerte sobre cada casa, al ver la sangre aplicada en cada casa, él no iba a entrar. Entonces nosotros necesitamos también aplicar la sangre sobre nuestras vidas, sobre nuestra alma, sobre nuestras emociones. Entonces, primero necesitamos estudiar un poco más de la sangre de Jesús, eh, tener una mayor revelación de la sangre de Jesús, pero también hablarlo, desatarlo, porque nuestra fe necesita ser desatado. Dice, creí, por lo tanto hablé. Entonces, cuando usted habla acerca de la sangre de Jesús, cuando usted declara lo que el poder de la sangre de Jesús, eso se va a hacer evidente en su propia vida. Entonces, un ejemplo, usted está un espíritu de temor, está siendo tentado en temer, usted puede clamar la sangre de Jesús. Yo clamo la sangre de Jesús sobre mis emociones, sobre mis pensamientos. La sangre de Jesús está sobre ti, Satanás, sino tú no tienes autoridad sobre mi vida. Usted está siendo consciente de la sangre de Jesús, pero no solamente consciente, sino también está desatando el poder de Dios, y la fe en la sangre de Jesús está siendo efectiva en usted. Es- Eso es muy buena herramienta para todos porque ninguno está exento de que situaciones vengan, de que pasemos por pruebas y ya nos acaban de dar una herramienta y es hablar sobre la victoria que tenemos por medio de la sangre de Jesús. Ahora también de pronto pensando qué más beneficios obtuvimos a causa de esa sangre, uniéndolo a gracia, favor. Ok. La sangre realmente es la que me permite estar en unidad con Dios, ¿sí? Es la que me da acceso ahorita a ser uno con Dios. Cuando hablamos acerca de pacto, la palabra pacto significa cortar hasta que la sangre fluya. Y eso es un concepto que, por ejemplo, en el matrimonio, nosotros entramos en pacto, ¿sí? Con el esposo y la esposa. Y cuando entran en pacto, dice la Biblia, que se hacen una sola carne. Está hablando acerca de unidad. Entonces, entender ese pacto es también entender que nosotros somos uno solo con Cristo. Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, cuando nosotros creímos en Jesús, nos hicimos uno solo con Él, ahora estamos en unidad. ¿Y qué mejor beneficio que entender que somos uno? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, en el Antiguo Testamento era Dios por ellos, pero ahora es Dios en nosotros. Y eso es mucho mayor, es mucha más la revelación. Entonces, unidad podría ser un buen beneficio de lo que es el pacto, de lo que es la gracia de Dios, Dios en nosotros. Amén. Y el caso, por ejemplo, sabemos que estamos en este cuerpo y a veces, pues no, a veces no, este cuerpo está, dice Romanos 6, que está lleno de pecados, ¿cierto? Entonces, yo sé que primero Juan dice que si alguno peca, abogado tenemos, pero ¿cómo una persona, entendiendo que está unido a Cristo y sin embargo cuando peca, cómo puede borrar esa conciencia de culpa y más bien empoderarse para no vivir dominado por los deseos de su carne? Bueno, muy bien, muy buena esa pregunta. La Biblia dice también que la sangre de Cristo quita toda conciencia de pecado. Entonces, obviamente todos hemos fallado, todos hemos pecado, y decir, no, yo ya que nací de nuevo, ya no voy a volver a pecar, eso es mentir, fallamos, pero gloria a Dios, Dios proveyó también el perdón disponible, y ese perdón también está la sangre de Jesús. Entonces, si hay alguna culpabilidad, porque una de las maneras como el diablo viene a atacarnos en nuestra mente es a través de culpabilidad, y si él logra hacernos sentir culpables, logra hacernos sentir eh, condenados, él va a manipularnos y va a lograr hacer lo que él quiere hacer con nosotros.
Entonces es importante que nosotros nos paremos firmes, aunque hayamos fallado, aunque hayamos cometido el error, si es necesario pedir perdón, pero no quedarnos allí, sino es necesario también desatar esto que ya hemos creído, y es que la sangre de Jesús nos quita de todo pecado y de toda maldad, y que nos podemos acercar a Dios confiadamente sin ninguna conciencia de pecado ni culpabilidad, y que nosotros somos la justicia de Dios. Entonces la base de la justicia está en la sangre de Jesús. Usted ha sido justificado porque Jesús derramó su sangre, y esa es como la base legal, ¿sí? Ese es el sellamiento de este pacto, de este nuevo pacto, que usted se puede acercar a Dios y que usted no tiene culpabilidad por medio de la sangre de Jesús. Bueno, entonces eso es muy bueno, los beneficios de la sangre, pero ahora, ¿cómo una persona entra en pacto? ¿Debe hacer algún esfuerzo? ¿Debe pagar alguna cosa? ¿Cómo hace una persona para entrar en pacto? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. La manera como nosotros entramos en pacto es reconociendo a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si cuando usted confiesa a Jesús, el señorío de Jesús sobre su vida, y usted cree en su corazón que Él murió por sus pecados, usted entra en pacto con Dios. ¿Por qué? Porque usted lo ha aceptado en su vida, y cuando usted hace esa confesión, usted se hace una nueva criatura, una, una nueva especie que nunca antes ha existido, porque Dios mismo viene a habitar en usted. Entonces, Dios mismo, habitando en usted, lo hace hijo de Dios, lo hace un hombre o una mujer de pacto. Ah, súper. Y ya por último, quiero preguntarle qué piensa de esta frase, que la sangre de Jesús es el detergente que quita la duda. Exponerme a la revelación de lo que es la sangre de Jesús, eh, buscar en la palabra de lo que dice acerca de la sangre de Jesús, va a quitar toda incredulidad de mi vida, porque la fe viene por el escuchar la palabra. Y si yo me expongo a la palabra o a la enseñanza acerca de la sangre de Jesús, ella tiene el poder para quitar toda incredulidad en mi vida. Pero yo tengo que exponerme, y también tengo que tener un corazón, un espíritu enseñable, mansedumbre, que se dispone a recibir la palabra, y que esa palabra es la verdad. Entonces, sí, obviamente, la enseñanza de la sangre de Jesús puede quitar toda duda en mi vida. Entonces vimos que el entender el pacto, el favor de Dios a través de la sangre de Jesús nos hace uno con Cristo, nos libra de toda condenación, de toda culpa, nos lleva a una posición de justicia, nos da acceso a algo que no podíamos pagar, y alguien una vez dijo, aunque el evangelio es gratuito, no es barato, porque fue el mismo precio, la sangre de Jesús. Entonces, pienso que estas son herramientas que nos van a ayudar en nuestro éxito como creyentes, entendiendo la gracia y la justicia no desde un lugar de condenación o que no lo merecemos, sino que más bien esa gracia, esa justicia, ese pacto de sangre nos empodera para vivir una vida de victoria sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la escasez, sobre la condenación y la culpa. Bueno, pastor, no sé si quieras decir algo más, animar a la gente a estar meditando más en la sangre de Jesús. Bueno, la invitación es, muchas veces, esto de pronto puede ser un poco polémico, pero muchas veces se invita a la gente a hacer pacto con Dios, ¿sí? Tratando de generar de cierta manera de Dios un compromiso al yo dar algo. Entonces la gente dice, Señor, yo te doy tanto y Mm. tú me das sanidad, o tú me ayudas con esto con mi hijo. Pero realmente eso es un desconocimiento del verdadero pacto, que es el pacto en Cristo. Jesús sí lo hizo todo, y en Él tenemos todo suplido. Nosotros no necesitamos estar haciendo pactitos Mm. en el conocimiento del hombre, sino necesitamos es reconocer ya el pacto que fue hecho a través de la obra de Jesús, y ese pacto es perfecto, eso no se le puede añadir nada. Necesitamos es conocer el nuevo pacto, lo que Jesús ganó por nosotros en la cruz. Ah, está excelente. Entonces, muchas gracias. Los esperamos en un próximo capítulo con nuevos invitados. Chao, chao.